Prepárate, porque hoy nos vamos a sumergir en un mundo de puro terror. De auténtico pánico. Exacto, de esas historias que te dejan la piel de gallina. Que te hacen mirar debajo de la cama antes de dormir. Historias reales. Si envías por gente como tú o como yo, gente que ha vivido experiencias Que no puedo explicar. que te hacen dudar de todo lo que creías saber. Y hoy vamos a centrarnos en lo mejor de lo mejor, en las historias más aterradoras de 2024. Agarra bien tus auriculares, porque empezamos. Párate para no dormir esta noche. Empecemos con la herencia maldita. Imagínate un joven atormentado por Fue el espíritu de su abuelo. Sí, un abuelo que en vida fue un auténtico monstruo. Abusivo, cruel, despiadado. Y lo más escalofriante es que el bisnieto Rafa empieza a mostrar el mismo comportamiento, Los mismos gestos, la misma mirada. sin ni siquiera haberlo conocido. Es como si la maldad se hubiera transmitido de generación en Y generación. una maldición. Una herencia que no se puede rechazar. Y la abuela que sufrió en carne propia la crueldad del abuelo. Se da cuenta de que la historia se repite. Imagina el horror de ver a tu propio bisnieto Un niño inocente. convirtiéndose en la viva imagen de tu torturador. Es una historia que te deja pensando, ¿verdad? ¿Puede la maldad heredarse o es solo una terrible coincidencia? A veces hay cosas que es mejor no saber. Pasemos a otra historia que nos pondrá los pelos de punta, el presagio fantasmal. Aquí un hombre nos cuenta la experiencia paranormal que vivió su abuelo justo antes de morir. Una experiencia que lo marcó para siempre, La historia nos lleva a un pequeño pueblo aislado, donde el abuelo pasó su infancia, un lugar marcado por la tragedia. donde la muerte del hermano pequeño del abuelo Anastasio dejó una profunda herida en la familia. Y es en ese ambiente opresivo donde el abuelo empieza a sentir un extraño presentimiento. Una angustia, una sensación de que algo terrible va a suceder. Es como si el ambiente mismo estuviera cargado de una energía siniestra, Y esa sensación de que algo acecha en las sombras. de que algo terrible está a punto de ocurrir. La historia no revela exactamente qué ocurrió en la casa, mientras los niños esperaban a su madre junto al cuerpo de su hermano. Pero deja una sensación de inquietud, de misterio sin resolver. ¿Qué ocurrió realmente en esa casa? Mejor no saberlo. Y hablando de lugares solitarios y oscuros, Te atreves a entrarte en la bruja de la rumorosa, un caminero se enfrenta a una entidad aterradora en esta carretera desolada. un lugar conocido por sus leyendas y por sus peligros. Imagínate la soledad de la noche, el viento helado, la oscuridad. El escenario perfecto para una historia de terror. Y lo peor es que este camionero no está solo en su experiencia, Otro conductor corrobora la historia. confirmando la existencia de esta entidad sobrenatural. Podría estar ahí fuera acechando a otros conductores desprevenidos. Y si la próxima vez que pases por una carretera solitaria la ves en la ventana, Mejor no tentar a la suerte. aunque a veces el terror se esconde en los lugares más inesperados. Incluso en la aparente seguridad de un hogar. Eso es lo que nos muestra la historia de El Observador Acechante. Un niño visita la casa de su mejor amigo, Una casa aparentemente normal. pero poco a poco empieza a sentir una presencia siniestra. Ruidos en la ventana, una figura en el jardín. El miedo se apodera de él y con razón. Lo más aterrador es que esa figura se acerca cada vez más, volviéndose más amenazante con cada encuentro, Es como si el terror se fuera incubando poco a poco. hasta que explota en un final que te deja sin aliento. Y lo que más me impactó fue el giro final. La figura no era un fantasma, Era una persona real. un individuo profundamente perturbado, Te hace pensar en los peligros que pueden acechar en los lugares más inesperados. incluso en la casa de un amigo. A veces el mal se esconde tras la fachada de la normalidad. Y hablando de lugares que parecen sacados de una pesadilla, ¿qué me dices de la invitación al cementerio? Una familia se pierde en la niebla, Y termina en un pueblo desolado. pero este no es un pueblo cualquiera. No, este pueblo está envuelto en un halo de misterio y terror. La niebla espesa las calles desiertas, la sensación de estar siendo observados. Es como si hubieran cruzado a otra dimensión. A un lugar donde las reglas del tiempo y el espacio no se aplican. Y ese encuentro con un extraño servicial que los guía hacia el pueblo. ¿En quién puedes confiar cuando te encuentras en un lugar así? La historia no revela qué habría ocurrido si la familia hubiera aceptado la invitación a la fiesta del pueblo. Pero deja una sensación de inquietud de que algo terrible les esperaba. Es como si hubieran escapado por los pelos de una trampa mortal. Y hablando de trampas mortales, pasemos a la seducción del vampiro.
Una historia contada por la bisnieta de la protagonista. Una joven que se enamora de un ser oscuro y peligroso. Lo que más me fascina de esta historia es la sutileza con la que se presenta el vampiro. No es un monstruo sanguinario. Es un seductor que se aprovecha de la soledad y la vulnerabilidad de la joven. La va envolviendo en sus redes poco a poco. Las marcas en el cuerpo, los sueños perturbadores, los episodios de sonambulismo. La influencia del vampiro se va haciendo más fuerte, más presente en la vida de la joven. Y la madre desesperada intenta salvar a su hija de las garras de este ser. Es una batalla entre la luz y la oscuridad. Por el alma de la joven. Una batalla que por desgracia no siempre se gana. Y hablando de seres misteriosos y aterradores, ¿qué te parece si nos adentramos en el macho cabrío del diablo? Un grupo de amigos se va de excursión a un cerro. Y se enfrenta a un animal con un comportamiento, digamos que peculiar. Peculiar es una forma de decirlo. Lo que comienza como una aventura divertida se convierte en una pesadilla. Cuando se encuentran con una cabra con una fuerza descomunal, Tiene una actitud, digamos, agresiva. agresiva, no lo siguen. Y lo más escalofriante es esa voz que imita a sus seres queridos, Es como si la cabra fuera un emisario del mal. jugando con sus miedos y sus debilidades. Y esa transformación final, la cabra se pone en dos patas y empieza a reírse. Un final que te deja con la piel de gallina. Y con la duda de si realmente era una cabra o algo más. Algo más sin duda. Algo que preferiría no encontrarme en una excursión al campo. Y ahora nos trasladamos a Ciudad Juárez, Donde una pareja se muda a una casa que parece perfecta. hasta que descubren que algo siniestro se esconde entre sus paredes. La casa embrujada de Juárez. Una historia que te hará mirar 2 veces antes de mudarte a una casa antigua. La casa es preciosa, espaciosa, ideal para empezar una nueva vida. Pero desde el momento en que entra en algo, no se siente bien. Hay una energía pesada, Yeah. una sensación de que no están solos. Y la muerte repentina de su perro es solo el principio. De una serie de eventos aterradores. Ruidos extraños, apariciones, la revelación de un pasado oscuro y violento. Es como si la casa estuviera impregnada del horror que se vivió en ella. Y la descripción de la mujer fantasmal con la cara deformada. Es una imagen que se te queda grabada en la mente. Es la materialización del terror. La prueba de que la maldad puede dejar una huella imborrable en un lugar. Y hablando de experiencias inexplicables, ¿qué me dices de los hombres de negro? Un joven durante un apagón presencia algo que desafía toda lógica. ¿Te refieres a esos dos hombres vestidos de negro flotando en el aire? Es una imagen tan surrealista, tan inquietante. que te deja con una sensación de asombro y miedo al mismo tiempo. Es un misterio que nos invita a cuestionar nuestra percepción de la realidad. ¿Y si hay fuerzas que desconocemos operando en las sombras? Quizás esas fuerzas son las que están detrás de la historia más aterradora del año. La que vosotros, la comunidad de Relatos de la Noche, habéis elegido como la más escalofriante. Prepárate para adentrarte en el mundo de la confesión de Verónica. Una bruja que nos revela su oscuro camino hacia la magia negra, Una historia que nos lleva desde la inocencia de la infancia. hasta los horrores de la venganza y la muerte. Un viaje fascinante y aterrador a partes iguales. Y lo más impactante es la honestidad brutal de Verónica. No se guarda nada. Nos cuenta sus motivaciones, sus miedos, sus remordimientos. Es una historia que nos obliga a confrontar la oscuridad que puede existir en cada uno de nosotros. La delgada línea que separa el bien del mal, la seducción del poder, las consecuencias de nuestras acciones. Y lo más escalofriante es la advertencia final de Verónica. Esta noche los muertos te visitarán. Una promesa que queda resonando en la mente mucho después de terminar la historia. Verónica nos ha dejado con una sensación de inquietud, de vulnerabilidad ante lo desconocido. Pero no te preocupes, aún tenemos mucho que explorar en esta inmersión en el mundo de Relatos de la Noche. En la segunda parte nos adentraremos en la historia de Verónica. Y descubriremos los oscuros secretos que se esconden tras su confesión. No te la pierdas. Volvemos a sumergirnos en el terror. En lo más oscuro de Relatos de la Noche. Y esta vez nos adentramos en la historia que nos dejó a todos con la piel de gallina. La confesión de Verónica. Una historia que no es apta para corazones sensibles. Un viaje a las profundidades de la oscuridad. A través de los ojos de Verónica. Una mujer que se convirtió en aquello que más temía. Su historia comienza en Santo Domingo, Un lugar donde la pobreza y la superstición se entrelazan. en un ambiente opresivo, Verónica crece en una casa de madera. junto a una anciana que parece guardar un oscuro secreto. Su padre le cuenta historias sobre esa casa. Sobre la mirada cargada de odio de la anciana.
sobre la misteriosa desaparición de su madre. Es un ambiente donde la tragedia parece inevitable. Desde pequeña Verónica experimenta con lo paranormal. Recuerda esa primera pesadilla. La sensación de parálisis. La mujer sentada en su habitación observándola con una sonrisa que hiela la sangre. Esa mujer que se acerca cada vez más, noche tras noche. Atormentando sus sueños. Y aquí es donde entra en juego la figura del padre. Un hombre que intenta protegerla. La tranquiliza diciéndole que solo son pesadillas. Pero Verónica sabe que hay algo más. Algo real que la acecha. Es como si la oscuridad la hubiera elegido desde el principio. Es fascinante cómo Verónica se aferra a las palabras de su padre. Cómo intenta convencerse de que solo son sueños. Pero la realidad, la presencia de esa entidad se impone cada vez con más fuerza. Y la historia da un giro crucial cuando Verónica conoce a Lupita, Una amiga que le confirma que no está sola. que lo que ve no es producto de su imaginación. La escena en casa de Lupita es escalofriante. Lupita despierta aterrorizada con la marca de una mano en la mejilla. Y describe a la misma mujer que Verónica ve en sus pesadillas. En ese momento Verónica entiende que no está sola, Pero también que es diferente. que su don la aísla del resto. Y ese rechazo, esa sensación de ser diferente, la marca profundamente. La madre de Lupita la aparta de su hija, La llama bruja. la acusa de ser la fuente de la oscuridad, Es un golpe devastador para Verónica. que se ve obligada a enfrentar la soledad y el miedo. A partir de ahí, Verónica se sume aún más en la oscuridad. La gente le evita, le susurra a sus espaldas, la trata como a un monstruo, Y en medio de esa soledad aparece Bernardo, un rayo de luz en su vida, un chico que no la teme, que la trata con amabilidad. que le ofrece la posibilidad de una vida normal, Verónica se aferra a él con todas sus fuerzas. a la esperanza de poder escapar de la oscuridad que la persigue. Pero la felicidad es efímera. La aparición de otra chica, la chica más popular de la escuela, Despierta en Verónica una furia contenida. una sed de venganza que la consume por dentro. Es en ese momento, en ese punto de inflexión, Cuando Verónica decide adentrarse en el mundo de la magia negra, busca la ayuda de otras brujas de mujeres que han abrazado la oscuridad, que conocen los secretos para controlar las fuerzas sobrenaturales. y Verónica no duda en ofrecer lo que sea necesario para conseguir su objetivo. La venganza. La escena en el panteón es aterradora, Verónica se encuentra con esas mujeres rodeada de tumbas de la presencia palpable de la muerte, y no duda en pactar con la oscuridad. En entregar su alma a cambio del poder para destruir a su rival. Es un momento crucial en su transformación, El punto de no retorno. y lo consigue. La chica que le arrebató a Bernardo comienza a sufrir una enfermedad inexplicable. Un tormento que Verónica disfruta desde la distancia. Pero la venganza tiene un precio. Verónica se da cuenta de que ha liberado algo oscuro. Algo que la consume poco a poco. Su cuerpo se deteriora, su alma se ennegrece, es como si la magia negra la estuviera devorando desde dentro, y no solo a ella, sino también a su padre, que se va apagando poco a poco. consumido por una enfermedad que parece no tener cura. Verónica observa impotente cómo la oscuridad que ha invocado se extiende a su alrededor. Destruyendo todo lo que ama. Es un círculo vicioso de dolor y venganza. Del que parece no haber escapatoria. En medio de ese torbellino de emociones, Verónica descubre su verdadero poder, Ya no solo ve a los muertos. sino que puede controlarlos, usarlos para sus propios fines. Es una habilidad aterradora. Pero que Verónica utiliza sin remordimiento, cegada por la sed de venganza. Se convierte en un instrumento de la oscuridad. En una bruja poderosa, capaz de doblegar la realidad a su voluntad. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Una mujer acude a Verónica. Desesperada pidiéndole que le ayude a amarrar a su novio. Es una petición que Verónica ha escuchado muchas veces. Pero esta vez algo es diferente. Al mirar a los ojos de esa mujer, Verónica ve su propia desesperación. Su propia oscuridad. Y por primera vez se da cuenta de la crueldad de sus acciones. Es un momento de lucidez en medio de la tormenta. Un atisbo de luz en la oscuridad que la envuelve. Verónica comprende que ha estado jugando con fuerzas que no puede controlar. Que ha causado dolor en lugar de amor. Y lo que es aún más perturbador, se da cuenta de que la gente no es tan diferente de ella. Están dispuestos a todo, incluso a sacrificar su propia alma por conseguir lo que desea. Es una revelación devastadora para Verónica. Que ve con horror cómo su propia oscuridad se refleja en los demás. Ha perdido su inocencia, su humanidad, en su búsqueda de poder y venganza. Y lo que le queda es la soledad, la enfermedad, la certeza de que la oscuridad le está consumiendo, Su confesión en el fondo es un grito de auxilio. una advertencia para aquellos que se sientan tentados por el camino de la magia negra. Verónica nos ha mostrado el lado oscuro del alma humana. La fragilidad de la vida, la omnipresencia de la muerte. Y nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestros deseos? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestra felicidad?
La historia de Verónica nos deja pensando, ¿verdad? Es como un espejo donde vemos reflejados nuestros propios miedos. Nuestras propias tentaciones. Esa brecha interna entre el bien y el mal. Verónica nos muestra que la magia negra no es un juego. Que tiene consecuencias. Terribles. Y que a veces el precio que pagamos por nuestros deseos. Puede ser demasiado alto. Verónica al final nos advierte, nos dice, cuidado. Este camino no lleva a ninguna parte. Y es como si quisiera evitar que otros cometan sus mismos errores. Que caigan en la misma trampa. Y eso es lo que hace que Relatos de la Noche sea tan especial, No solo nos cuenta historias de miedo, sino que nos hace reflexionar. sobre nosotros mismos, sobre nuestras decisiones. ¿Crees que Verónica se arrepintió al final? Es una pregunta difícil. Yo creo que sí, que en el fondo de su corazón había un atisbo de luz. Una esperanza de redención. Pero la oscuridad la había consumido. La había transformado en algo que ya no podía controlar. Y esa es la gran lección que nos deja esta inmersión en el mundo de Relatos de la Noche. El terror no solo sirve para entretenernos. Nos hace pensar, nos hace cuestionar. Nos recuerda que la oscuridad existe. Que está ahí fuera, acechando, esperando el momento de atacar. Pero también nos dice que no estamos solos. Que la luz, la bondad y el amor son fuerzas poderosas. Que pueden vencer al mal. La decisión final está en nuestras manos. Elegir la luz o sucumbir a la oscuridad. Y con esa reflexión final, cerramos esta inmersión en el mundo de Relatos de la Noche. Esperamos que hayas disfrutado del viaje. Y que te haya dejado con algunas preguntas. Que te acompañen en la oscuridad. Hasta la próxima inmersión. Y recuerda, a veces la realidad Puede ser más aterradora que la ficción.